Hola a todos y todas. Antes de iniciar esta teoría barra historia, es una obra original de mi autoría. Sin embargo, los personajes y el universo de Nanatsu no Taizai son propiedad de sus respectivos creadores y titulares de derechos. Esta obra es solo con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor. Todo el crédito por la creación de los personajes y la serie original va a sus creadores. Igual las imágenes. Empecemos. ¿Qué hubiera pasado si Meliodas era traicionado por Elizabeth? Capítulo 16. Un nuevo amanecer en Britania. El silencio tras la partida de Escanor era abrumador, envolviendo a los pecados capitales en una atmósfera de duelo y reflexión. La destrucción del núcleo del Reino Oscuro marcaba el fin de una era, pero el costo había sido inmenso. Mientras los escombros del castillo caían a su alrededor, el mundo parecía haberse detenido, como si el universo mismo les diera un momento para procesar lo ocurrido. Meliodas se quedó de pie, mirando las partículas doradas que aún flotaban en el aire. Cada pequeño destello le recordaba al hombre que había sacrificado todo por ellos, por el mundo. Aunque Meliodas había perdido a innumerables amigos y compañeros a lo largo de su vida inmortal, la pérdida de Escanor se sentía diferente. Había algo noble y trágico en la forma en que había aceptado su destino, sabiendo que su luz se apagaría para siempre. Elizabeth, a su lado, colocó suavemente una mano en su hombro. Ella, que lo había acompañado en tantas batallas y sacrificios, entendía mejor que nadie el peso que llevaba. Lo hizo por todos nosotros, dijo en un susurro, intentando ofrecer consuelo. Escanor eligió su camino con dignidad. Meliodas asintió lentamente, pero no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad. Como líder, siempre había querido proteger a su equipo, asegurarse de que todos sobrevivieran. Pero a veces, la protección venía con un costo que ni siquiera él podía evitar. Detrás de ellos, Diane se arrodilló en el suelo, sus grandes manos presionadas contra la tierra. King, flotando a su lado, observaba en silencio, reconociendo el dolor en los ojos de su compañera. Escanor siempre fue fuerte, murmuró Diane, mirando los restos de lo que antes había sido el castillo. Sabía que si alguien tenía que hacer ese sacrificio, sería él. King asintió, aunque no dijo nada. Sabía que no había palabras suficientes para consolar a Diane, ni a los demás. El orgullo de Escanor había sido su mayor virtud, pero también lo había condenado. Van observaba desde un rincón, sus brazos cruzados sobre su pecho, mientras su mente vagaba por los recuerdos que compartió con Escanor. Siempre habían tenido una relación complicada, con banter y rivalidad, pero detrás de todo eso, había un respeto profundo y mutuo. Merlin permanecía cerca de Van, su rostro inusualmente tranquilo. El vínculo que había compartido con Escanor era único, pero su manera de lidiar con el dolor siempre había sido contenerlo dentro de sí misma. Finalmente, fue Gouter quien rompió el silencio. Debemos seguir adelante, dijo, su voz mecánica pero cargada de pragmatismo. Escanor no querría que nos detuviéramos. Su sacrificio no tendría sentido si no completamos nuestra misión. Meliodas cerró los ojos y asintió. Gouter tenía razón. Por más doloroso que fuera, aún quedaba mucho por hacer. El Reino Oscuro estaba destruido, pero Britania seguía sumida en un caos que necesitaría ser atendido. La oscuridad que habían erradicado aquí no era la única que existía. Sí, dijo finalmente Meliodas, debemos seguir. Pero primero, debemos asegurarnos de que el Reino Oscuro no haya dejado ningún vestigio. Merlin dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia los escombros que antes habían sido el cristal oscuro del Reino Oscuro. No hay señales de energía oscura residual, confirmó. El núcleo ha sido completamente destruido, pero necesitamos asegurarnos de que no haya grietas o fisuras dimensionales que pudieran liberar más oscuridad. King flotó hacia Merlin, su mirada analítica. ¿Crees que puede haber quedado alguna fisura en las barreras entre nuestro mundo y el Reino Oscuro? Merlin entrecerró los ojos, evaluando el área con detenimiento. Es posible, aunque poco probable. El Reino Oscuro estaba fuertemente anclado a este núcleo. Con su destrucción, cualquier portal o fisura debería haberse cerrado automáticamente. Aún así, será prudente hacer una búsqueda exhaustiva. Gouter intervino, puedo rastrear cualquier anomalía mágica en el área. Si hay alguna fisura, la encontraré. Meliodas asintió, hazlo, Gouter. No podemos permitir que quede ningún rastro de esta oscuridad. Mientras Gouter se preparaba para escanear el área, Meliodas se giró hacia Elizabeth y Van. Necesitamos regresar a Lyonés cuanto antes, dijo Meliodas, su tono más firme.
Si bien hemos destruido el Reino Oscuro, no sabemos qué tipo de caos puede estar ocurriendo en Britania. Además, necesitamos informar al rey Bartra y al pueblo. Deben saber lo que ha pasado aquí. Van, que había estado en silencio, finalmente habló: ya sabes que estoy contigo, capitán. Pero, tenemos que asegurarnos de que lo que sucedió aquí no se repita en ninguna otra parte. No me fío de que esta oscuridad se haya desvanecido por completo. Meliodas le dio una mirada comprensiva. Yo tampoco, Van. Pero ahora mismo, necesitamos regresar y prepararnos para lo que venga después. Algo me dice que esto no ha terminado del todo. Van soltó un suspiro, mirando al horizonte. Siempre lo mismo, ¿eh? Nunca podemos tener un momento de paz. Meliodas se rió suavemente. Así parece. Diana y King, mientras tanto, se unieron a la conversación. Volver a Liones es una buena idea, dijo King. El reino necesita estabilidad, y ahora mismo somos los únicos que podemos ofrecerla. Diana asintió, y debemos honrar la memoria de Escanor. No podemos permitir que su sacrificio sea en vano. El grupo estaba decidido. Aunque la pérdida de su amigo pesaba sobre sus corazones, sabían que debían seguir adelante. El destino de Britania dependía de ellos, y aunque la batalla más reciente había terminado, sabían que nuevas amenazas podrían estar esperando en las sombras. Meliodas dio la señal, y los pecados capitales comenzaron a moverse. Aunque el Reino Oscuro había caído, el mundo que los esperaba fuera de esas ruinas aún estaba en peligro. En el camino de regreso a Lionés, el grupo caminaba en silencio. Las tierras devastadas por la guerra y la oscuridad se extendían a su alrededor, pero a medida que avanzaban, podían ver señales de recuperación. Los cielos grises empezaban a despejarse, y la tierra, antes estéril, comenzaba a mostrar signos de vida. Van observaba el paisaje con una mezcla de alivio y cautela. Parece que la naturaleza está empezando a recuperarse, comentó. Tal vez eso signifique que la oscuridad realmente se ha ido. King, flotando a su lado, asintió. El mundo siempre encuentra una manera de sanar. Pero debemos asegurarnos de que no quede ningún rincón de oscuridad donde pueda resurgir. Elizabeth, que caminaba cerca de Meliodas, se mantenía en silencio, sus pensamientos claramente en otra parte. Finalmente, decidió hablar. Meliodas, ¿qué crees que vendrá después de esto?, preguntó, su tono suave pero cargado de incertidumbre. Hemos derrotado al Reino Oscuro, pero algo me dice que aún no estamos fuera de peligro. Meliodas suspiró, sabiendo que Elizabeth sentía lo mismo que él. No lo sé, Elizabeth. El Reino Oscuro era una de las mayores amenazas que enfrentamos, pero siempre hay algo más. El mal no desaparece tan fácilmente. Merlín, que caminaba unos pasos por delante, se giró ligeramente hacia ellos. Lo que venga después será algo que ni siquiera nosotros podemos prever, dijo, su tono misterioso. Pero lo que sí sabemos es que debemos estar preparados. Siempre Gouter, quien había estado en silencio durante la mayor parte del viaje, intervino de repente. He estado analizando las fluctuaciones mágicas en el mundo desde que salimos del Reino Oscuro, dijo, su tono neutral pero cargado de información. Aunque la energía oscura parece estar disipándose, he detectado anomalías en otras partes de Britania. Meliodas frunció el ceño. ¿Anomalías? ¿Qué tipo de anomalías? Gouter cerró los ojos por un momento, concentrándose en sus lecturas. Hay pequeñas concentraciones de energía oscura en varias partes del reino. Nada tan grande como el Reino Oscuro, pero suficientes para causar problemas si no se atienden. Van chasqueó la lengua, claramente irritado. ¿Es que nunca vamos a tener un descanso? Apenas acabamos de terminar con el Reino Oscuro, y ya tenemos más problemas. Diana se giró hacia Gouter, preocupada. ¿Es posible que alguien esté tratando de aprovechar el vacío de poder que dejó el Reino Oscuro? Gouter asintió lentamente. Es una posibilidad. Capítulo 17. El último resquicio de oscuridad. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de Britania con un cálido matiz naranja, cuando los pecados capitales finalmente llegaron a las fronteras de Lionés. El viaje de regreso había estado plagado de un incómodo silencio. Cada miembro del grupo procesaba a su manera las pérdidas que habían sufrido y las crecientes tensiones por las advertencias de Gouter sobre las anomalías mágicas dispersas por el reino. El paisaje a su alrededor era, en apariencia, pacífico. Los campos que bordeaban las murallas de Lionés estaban llenos de flores que empezaban a renacer tras el dominio del Reino Oscuro.
Sin embargo, algo en el aire seguía sintiéndose incorrecto, como si un último velo de oscuridad aún se aferrara a la tierra, aguardando el momento adecuado para atacar a Meliodas. Lideraba el grupo con una expresión concentrada, sus ojos brillando con una determinación férrea. Sabía que el regreso a Lyonés traería más preguntas que respuestas, especialmente ante las advertencias de Gauter sobre la energía oscura dispersa. No podían permitirse bajar la guardia ahora, no mientras esa amenaza latente continuaba al acecho. ¿Cuánto más crees que tenemos que aguantar?, preguntó Van de repente, rompiendo el silencio. Su tono era una mezcla de cansancio y frustración. Ya derrotamos al Reino Oscuro, pero sigue habiendo más problemas en todas partes. Meliodas lo miró de reojo, comprendiendo su malestar. No lo sé, Van, respondió con sinceridad. Destruir el núcleo del Reino Oscuro fue solo una parte de la batalla. Tal vez la más difícil, pero no la última. Gauter, quien caminaba al lado de Merlín, se detuvo por un momento, analizando una vez más las fluctuaciones mágicas en el área. Su expresión, siempre neutral, no traía consuelo alguno. He detectado nuevas concentraciones de energía oscura en las cercanías de Lyonés, anunció finalmente. Son pequeñas, pero parecen estar conectadas entre sí, como si formaran una red que cubre todo el reino. Merlín entrecerró los ojos, mirando hacia las murallas de Lyonés que ya se alzaban ante ellos. Eso es preocupante, dijo con un tono de voz más grave de lo habitual. Si esa red de oscuridad está creciendo, podría significar que aún hay fragmentos del Reino Oscuro activos. ¿Y si esos fragmentos están buscando reunirse? Diane tragó saliva, nerviosa ante la idea. ¿Reunirse? ¿Estás diciendo que podríamos estar enfrentando otra versión del Reino Oscuro? King, volando a su lado, asintió lentamente. Es una posibilidad. Si la oscuridad que quedó está tratando de consolidarse, podríamos estar enfrentando algo incluso peor que lo que ya vimos. Elizabeth se adelantó unos pasos, su mirada fija en Meliodas. Sea lo que sea, no podemos permitir que vuelva a suceder. Ya hemos perdido demasiado. Meliodas apretó los puños. Había jurado proteger a todos, y aunque habían ganado grandes batallas, cada victoria parecía estar plagada de pérdidas insuperables. No podía permitirse perder a nadie más. Cuando finalmente llegaron a las puertas de Lyonés, fueron recibidos por un contingente de caballeros. El capitán de la guardia, un hombre alto de armadura dorada, se adelantó para darles la bienvenida. Meliodas, exclamó con una reverencia respetuosa. Es un alivio verlos regresar sanos y salvos. El rey Bartra está esperando vuestro informe. Meliodas asintió, pero sus pensamientos ya estaban en otro lugar. Gracias. Necesitamos ver al rey de inmediato, dijo, mientras el grupo seguía avanzando hacia el castillo. Lyonés parecía haber recuperado algo de su antigua vitalidad. Los ciudadanos caminaban por las calles, hablando entre ellos con expresiones de alivio. La noticia de la derrota del Reino Oscuro había llegado antes que ellos, y aunque el pueblo no conocía todos los detalles, sabían que algo grande había ocurrido. Sin embargo, mientras los pecados avanzaban por las calles de Lyonés, Gauter no dejaba de monitorear su entorno, buscando rastros de las anomalías mágicas que había detectado. Las concentraciones de energía están más cerca de lo que pensaba, dijo de repente, su tono casi alarmante. Están dentro de la ciudad. Van soltó una maldición, mirando a su alrededor con suspicacia. ¿Dentro de Lyonés? ¿Qué demonios significa eso? Merlín frunció el ceño, sus ojos brillando con poder mientras comenzaba a analizar la situación. Si hay rastros de oscuridad dentro de la ciudad, significa que alguien o algo está tratando de manipular lo que quedó del Reino Oscuro desde dentro. Elizabeth, con el ceño fruncido, miró a Meliodas con preocupación. ¿Crees que alguien del reino podría estar colaborando con la oscuridad? Meliodas no respondió de inmediato, pero el peso de la posibilidad cayó sobre él como una losa. Si había traidores en Lyonés, o peor aún, si alguien estaba siendo manipulado por esa energía oscura, estarían ante una amenaza mucho más cercana de lo que imaginaban. Debemos tener cuidado, dijo finalmente. Si hay oscuridad en Lyonés, tenemos que actuar rápido antes de que se propague dentro del castillo de Lyonés. El grupo fue recibido por el rey Bartra. Su rostro, aunque aliviado por ver a los pecados capitales de regreso, mostraba signos de agotamiento. Meliodas, todos, dijo Bartra, levantándose de su trono. Es un alivio verlos regresar.
Hemos oído rumores sobre la caída del Reino Oscuro, pero aún no sabemos todos los detalles. Meliodas intercambió una mirada rápida con Elizabeth antes de hablar. El Reino Oscuro ha sido destruido, informó. Escanor dio su vida para asegurar nuestra victoria. Pero la batalla no ha terminado. Hay fragmentos de la oscuridad que aún persisten en Britania, y parece que algunos de ellos están aquí. En Lyonés el rostro del rey se endureció ante la noticia. ¿En Lyonés? ¿Estás seguro? Gauter dio un paso adelante, su tono directo y analítico. He detectado varias concentraciones de energía oscura en la ciudad. Están dispersas, pero forman una red. Si no las detenemos a tiempo, podrían reunirse y formar una amenaza mayor. El rey Bartra se hundió en su trono, su expresión sombría. Sabía que Lyonés había sido el blanco de múltiples ataques en el pasado, pero esta nueva amenaza parecía aún más insidiosa. ¿Cómo podemos detener esto?, preguntó Bartra, mirando a Meliodas con preocupación. Merlín respondió antes de que Meliodas pudiera hablar. Primero, debemos rastrear cada una de esas concentraciones y neutralizarlas. No podemos permitir que se reúnan. Pero más importante aún, debemos encontrar la fuente. Alguien o algo está manipulando esa energía King, flotando cerca, asintió con decisión. Tenemos que movernos rápido. Si esas concentraciones están conectadas, podrían estar preparándose para un ataque. Diane levantó su martillo con determinación. No importa lo que sea, lo aplastaremos antes de que tenga la oportunidad de atacar. Meliodas se giró hacia el rey, su expresión sería: nos encargaremos de esto, pero necesito que mantengas a la gente de Lyonés a salvo. Evacúa las zonas donde Gauter detecte la oscuridad. No podemos arriesgarnos a que los ciudadanos sean atrapados en medio de todo esto. El rey Bartra asintió, levantándose de su trono. Haré lo que sea necesario. Confío en ustedes, pecados capitales. Meliodas, sabiendo que cada segundo contaba, se giró hacia su equipo. Nos dividiremos en dos grupos. Merlín y Gauter, ustedes dos rastrearán la energía oscura. Elizabeth y yo nos encargaremos de neutralizar cualquier amenaza. Van, Diane, y King, mantengan a la gente a salvo y prepárense para el combate. Todos asintieron, sabiendo que lo que estaba por venir sería decisivo. Aunque habían derrotado al Reino Oscuro, esta nueva amenaza se sentía más personal, más cercana. Lyonés, su hogar, estaba en juego, y no podían permitirse fallar. Las sombras comenzaban a alargarse en las calles de Lyonés mientras los pecados capitales se desplegaban por la ciudad. Merlín y Gauter avanzaban por los callejones y plazas, rastreando las concentraciones de energía oscura. Cada vez que localizaban una, Meliodas y Elizabeth llegaban para neutralizarla con rapidez. Pero a medida que avanzaban, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Cada punto de concentración de oscuridad que neutralizaban parecía demasiado pequeño, como si apenas fuera una fracción de la amenaza real. Además, Gauter comenzó a notar un patrón. No están simplemente dispersos, dijo mientras observaba un mapa que había creado a partir de sus análisis. Estas concentraciones de energía están formando una especie de círculo alrededor del castillo. Merlín frunció el ceño, comprendiendo de inmediato lo que estaba sucediendo. Esto no es un simple rastro de la oscuridad que quedó, dijo con tono grave. Alguien o algo está canalizando esta energía, creando una barrera o un hechizo de gran escala. Elizabeth miró a Meliodas con preocupación. ¿Una barrera? ¿Para qué? ¿Qué podría estar tratando de mantener fuera, o dentro? Meliodas, con los ojos entrecerrados, comenzó a sentir lo que estaba pasando. Habían estado luchando contra pequeños fragmentos de la oscuridad, pero la verdadera amenaza seguía escondida, preparándose para un ataque mucho mayor. No es para mantener algo fuera, dijo, su voz baja pero cargada de intensidad. Es para atraparnos. Van llegó en ese momento, respirando pesadamente después de haber evacuado a varios ciudadanos de las zonas cercanas a las concentraciones de oscuridad. ¿Atraparnos? ¿De qué estás hablando, capitán? Meliodas lo miró con seriedad. La oscuridad que estamos viendo es solo la superficie. Alguien está controlando esto desde dentro del castillo, y está usando la energía residual del Reino Oscuro para crear una trampa alrededor de Lyonés. El verdadero ataque está a punto de comenzar. Diane golpeó su puño contra la palma de su mano, claramente frustrada. ¿Entonces todo esto fue solo una distracción? Merlín asintió, exactamente.
Nos han mantenido ocupados, asegurándose de que no nos diéramos cuenta del verdadero peligro hasta que fuera demasiado tarde. Kim se giró hacia Gouter, su mente comenzando a comprender la magnitud de lo que estaban enfrentando. ¿Puedes localizar la fuente de esta red de oscuridad? Gouter asintió, sus ojos brillando mientras se conectaba con las corrientes mágicas a su alrededor. Puedo rastrear el origen, pero va a llevar tiempo. Quien quiera que esté detrás de esto ha ocultado bien sus huellas. Meliodas apretó los puños, no tenemos tiempo. Debemos ir directamente al castillo. Si esto está siendo controlado desde allí, tenemos que detenerlo ahora. El grupo intercambió miradas rápidas, sabiendo que Meliodas tenía razón. Estaban ante el final de este conflicto, y cada segundo perdido les acercaba más a la catástrofe. Vamos, ordenó Meliodas. No podemos dejar que esto siga creciendo. El castillo de Lyonés, normalmente un lugar de majestuosa calma, estaba envuelto en una inquietante quietud cuando los pecados capitales entraron. A medida que avanzaban por los pasillos, el aire se volvía más pesado, como si la oscuridad estuviera condensándose a su alrededor. Elizabeth mantenía una mano sobre su báculo, preparada para cualquier ataque, mientras caminaba al lado de Meliodas. Esto no se siente bien, murmuró ella. Hay algo muy poderoso aquí. De repente, Gouter se detuvo en seco. Lo he encontrado, dijo con tono neutro, aunque sus ojos mostraban una chispa de alarma. La fuente de la oscuridad está en la sala del trono. Van sacó su arma, listo para cualquier cosa. Siempre es la maldita sala del trono, ¿verdad? El grupo avanzó con cautela, cada uno de ellos preparándose para lo peor. Cuando llegaron a las puertas de la sala del trono, Meliodas extendió una mano para detener a los demás. Sean cuidadosos, advirtió. No sabemos qué nos espera dentro. Con un movimiento rápido, abrió las puertas de par en par, y lo que encontraron dentro fue algo que ninguno de ellos había anticipado. En el centro de la sala, rodeado por un vórtice de energía oscura, estaba el rey Bartra. Su cuerpo parecía rígido, con los ojos cerrados, pero era evidente que no estaba en control de sí mismo. A su alrededor, el vórtice crepitaba con poder oscuro, creciendo con cada segundo que pasaba. Merlin fue la primera en reaccionar. El rey está siendo controlado. Gritó, comenzando a lanzar un hechizo para interrumpir la energía. Gouter asintió, sus ojos brillando mientras trataba de analizar la situación. Está atrapado en un hechizo de manipulación. La oscuridad está usando su poder para alimentar el círculo que rodea la ciudad. Meliodas avanzó rápidamente, desenfundando su espada. Tenemos que sacarlo de ahí antes de que sea demasiado tarde. Elizabeth, con su magia de sanación, intentó purificar el área alrededor del rey, pero la energía oscura era increíblemente fuerte, luchando contra su luz. No puedo purificarlo completamente, dijo con frustración. Es demasiado poderosa. De repente, una risa fría resonó en la sala. No podrán detenerlo. Desde las sombras de la sala, una figura encapuchada emergió, sus ojos brillando con malicia. El aura que desprendía era abrumadoramente oscura, y estaba claro que era el responsable de todo lo que estaba ocurriendo. ¿Quién eres?, gruñó Meliodas, apuntando su espada hacia la figura. El hombre encapuchado sonrió. Soy el último vestigio del reino oscuro. Mientras ustedes se distraían con pequeñas batallas, yo estuve recolectando el poder que necesitaba para desatar la verdadera oscuridad en Britania. El rey es simplemente un conducto. Cuando mi ritual esté completo, toda Britania se sumirá en la oscuridad eterna. Van apretó los puños, su rabia comenzando a hervir. No vamos a dejar que eso ocurra. Merlin, ya lista para el combate, conjuró varios círculos mágicos a su alrededor. Es un error subestimarnos. El encapuchado soltó una carcajada. ¿Subestimarlos? No, pecados capitales. Ya es demasiado tarde. El ritual está casi completo. Ni siquiera ustedes podrán detenerlo ahora. Capítulo 18. La oscuridad final. El eco de la risa siniestra del encapuchado resonaba en la sala del trono, mezclándose con el crepitar del vórtice oscuro que rodeaba al rey Bartra. La tensión en el aire era palpable. Meliodas, con la espada desenfundada y los músculos tensos, apenas contenía su rabia. Sabía que estaban a contrarreloj. El poder oscuro se acumulaba con una rapidez alarmante, y si el ritual se completaba, todo Lyonés y Britania se sumirían en una oscuridad eterna. ¿Qué es lo que realmente quieres?, gruñó Meliodas, dando un paso hacia el encapuchado.
A su lado, Elizabeth intentaba purificar el área alrededor del rey, aunque la resistencia de la energía oscura parecía infranqueable. El encapuchado observó con calma, su rostro oculto en sombras, aunque sus ojos brillaban con malicia. Mi deseo es simple. Restaurar el reino oscuro en toda su gloria y acabar con la luz que ha oprimido a los nuestros durante siglos. La guerra que comenzó hace tanto tiempo no ha terminado, Meliodas. Tú, de todas las personas, deberías entender eso. Las palabras del encapuchado golpearon a Meliodas como una avalancha. La verdad era que había sido parte de esa guerra, de ese conflicto interminable entre luz y oscuridad, pero ahora todo era diferente. Ya no luchaba por los mismos motivos. Ya no quería destruir. Quería proteger. Merlín, que había estado observando cuidadosamente los flujos de energía en la sala, interrumpió sus pensamientos. No es solo un simple hechizo de manipulación, dijo mientras extendía su mano, dibujando símbolos en el aire. La oscuridad aquí es más profunda, más antigua de lo que pensé. Este ritual está canalizando la energía no solo del rey, sino también del reino mismo. Está drenando la vida de Leones para alimentar el retorno del reino oscuro. Van se adelantó, con su típica mirada desafiante. ¿Entonces qué estamos esperando?, dijo mientras alzaba su arma. Vamos a aplastar a este imbécil y a detener todo este maldito ritual. Diane, con su martillo a la mano, también estaba lista para la batalla, pero la sensación de incertidumbre en el aire la hacía dudar. ¿Qué pasa si atacamos y empeoramos la situación?, preguntó, mirando a Meliodas con preocupación. King, flotando a su lado, estaba igualmente preocupado. Podríamos desestabilizar todo. Si la energía oscura está vinculada al reino, un movimiento en falso podría liberar aún más oscuridad. Meliodas apretó los dientes, evaluando la situación. Sabía que no podían quedarse quietos, pero también era consciente del peligro que representaba el encapuchado. Primero, necesitamos detener el flujo de energía hacia el rey, dijo finalmente. Si liberamos a Bartra del control de este tipo, podríamos desactivar el ritual. Elizabeth, con el sudor perlándole la frente por el esfuerzo de contrarrestar la oscuridad, asintió. Voy a seguir intentando purificarlo. Pero necesitaré tiempo. Esta oscuridad es increíblemente fuerte. Meliodas asintió y se volvió hacia Gouter. ¿Puedes ayudarla? Gouter, siempre en control de sus emociones, dio un paso adelante y activó su magia. Sus ojos brillaron con luz mientras se conectaba con la mente del rey. Voy a intentar neutralizar la manipulación mental, dijo. Pero va a ser complicado. La mente del rey está enredada en esta oscuridad como una red intrincada. Mientras Gouter y Elizabeth trabajaban juntos para liberar al rey, Merlín y Meliodas se prepararon para enfrentar al encapuchado. Estás jugando con fuerzas que no puedes controlar, advirtió Merlín, su voz gélida mientras activaba más círculos mágicos a su alrededor. Si crees que un simple ritual va a restaurar el reino oscuro, entonces eres un necio. El encapuchado simplemente sonrió, y la oscuridad en la sala pareció volverse aún más densa. Oh, Merlín, tú, de todas las personas, deberías saber que el poder oscuro no tiene límites. Ya es demasiado tarde para detener lo que he iniciado. La oscuridad es eterna, y pronto engullirá todo lo que conoces y amas. Meliodas, ya sin paciencia, se lanzó hacia él con su espada desenvainada, sus movimientos rápidos como un rayo. El encapuchado esquivó con agilidad sobrehumana, pero Van ya estaba en su camino, lanzando un golpe devastador con su bastón sagrado. El impacto resonó en toda la sala, pero el encapuchado no cayó. En su lugar, se desvaneció en una nube de sombras antes de reaparecer al otro lado de la habitación, riendo. ¿Realmente creen que pueden detenerme con ataques tan básicos?, dijo burlonamente. Mi poder es el de la oscuridad misma. No soy algo que puedan simplemente derrotar con fuerza bruta. Diane rugió de frustración y levantó su martillo, golpeando el suelo con tal fuerza que la sala del trono tembló. El golpe envió ondas de choque por todo el castillo, pero el encapuchado apenas fue afectado, envolviéndose en sombras para absorber el impacto. Merlín, mientras tanto, había estado canalizando su poder, preparando un hechizo más complejo. Sus círculos mágicos comenzaron a girar rápidamente, y la temperatura en la sala bajó varios grados. Si la fuerza no funciona, murmuró, tal vez un enfoque más sutil sí lo haga. Con un movimiento de su mano, lanzó un rayo de energía pura hacia el encapuchado, quien intentó esquivarlo, pero fue demasiado tarde. El hechizo lo golpeó de lleno, y por un breve momento, su cuerpo pareció perder consistencia.
Las sombras que lo rodeaban se disiparon, revelando un atisbo de su verdadero ser. Meliodas no perdió tiempo. Aprovechando el momento de debilidad, cargó hacia él con toda su fuerza, blandiendo su espada con una aura dorada que brillaba intensamente. El encapuchado levantó una mano, tratando de invocar más oscuridad para detenerlo, pero fue demasiado lento. Con un golpe preciso, Meliodas cortó el aire a su alrededor y la energía oscura que lo rodeaba se desintegró. El encapuchado cayó al suelo, jadeando, pero aún con una sonrisa torcida en su rostro. ¿Crees que esto me detendrá?, dijo con una risa débil. Incluso si me derrotas, el ritual ya está en marcha. La oscuridad está creciendo, y nada puede detenerla ahora. Van, con los ojos entrecerrados, lo miró con desdén. Ya hemos escuchado suficientes amenazas. Mientras tanto, Gauter y Elizabeth seguían luchando para liberar a Bartra del control de la oscuridad. Elizabeth apretaba los dientes, concentrando toda su magia de sanación en el rey, pero la resistencia era feroz. Gauter se había conectado profundamente con la mente de Bartra, buscando romper los hilos de oscuridad que lo envolvían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Elizabeth gritó con alivio: «Lo tengo». El vórtice oscuro alrededor del rey comenzó a disolverse lentamente, y Bartra, que había estado rígido todo el tiempo, cayó al suelo, inconsciente pero libre de la influencia de la oscuridad. El encapuchado, viendo esto, gritó de frustración: «¡No! ¡No es posible!». El ritual estaba casi completo. Meliodas lo miró con frialdad, mientras caminaba hacia él, su espada aún brillante con energía. «Hemos detenido tu ritual», dijo con voz firme. «Britannia no caerá en la oscuridad hoy». Pero antes de que pudiera dar el golpe final, el encapuchado levantó una mano, susurrando unas palabras en un lenguaje antiguo. La oscuridad en la sala del trono comenzó a retorcerse y a moverse, como si fuera una criatura viva. En un instante, las sombras envolvieron su cuerpo y lo absorbieron por completo. «No escapará», gritó Van, corriendo hacia él, pero fue demasiado tarde. El encapuchado desapareció en la oscuridad, dejando solo un eco de su risa macabra. El silencio cayó sobre la sala del trono. Meliodas bajó su espada, sus músculos tensos por la batalla. «Todavía no ha terminado», dijo, su mirada fija en el lugar donde el encapuchado había desaparecido. «Él escapó, y la oscuridad sigue ahí, esperando su momento». Elizabeth colocó su mano suavemente sobre el hombro de Meliodas, su toque calmante, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que él sentía. «Lo detendremos, Meliodas». «Siempre lo hacemos», dijo con una mezcla de esperanza y determinación. El silencio que había caído sobre la sala del trono tras la desaparición del encapuchado se rompió solo por las pesadas respiraciones de los pecados capitales, cada uno recuperándose de la intensa batalla. El rey Bartra estaba tirado en el suelo, pero Gauter confirmó que ahora estaba fuera de peligro, aunque débil. Merlín, con los brazos cruzados, observaba el lugar donde el encapuchado había desaparecido, pensativa. «Sabía que era peligroso, pero no me imaginaba que estaría tan vinculado a la misma esencia de la oscuridad», murmuró para sí misma. «Esto solo es el comienzo, Meliodas. Lo que hemos visto aquí no es más que una pequeña parte de lo que está por venir». Van, con su usual actitud despreocupada, dejó escapar un largo suspiro mientras se apoyaba en su arma. «Ya lo siento venir. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a rastrear a ese bastardo o esperamos a que haga su siguiente movimiento?». Diane, aún cargando su martillo, miró a Meliodas con preocupación. «¿Deberíamos reforzar nuestras defensas aquí en Lyonés? Si ese tipo regresa, no quiero que el reino esté desprotegido». King, quien flotaba cerca, se frotó el mentón con el ceño fruncido. «La barrera mágica sigue debilitada por el ritual. Si vuelve a intentarlo, podría destruir Lyonés con facilidad». Meliodas, aún reflexionando sobre lo que había ocurrido, se giró hacia sus compañeros. Sabía que se estaban acercando al final de esta amenaza, pero también sentía que aún faltaban piezas del rompecabezas. «Primero, necesitamos asegurarnos de que el rey Bartra esté seguro y fuera de peligro», dijo, su voz calmada pero firme. «Sin él, el reino perdería su centro, y sería más vulnerable a un ataque directo». Elizabeth asintió de inmediato y se agachó junto al rey, utilizando sus habilidades curativas para estabilizarlo. Gauter, mientras tanto, mantenía una conexión con la mente del rey, monitoreando cualquier signo de manipulación residual. Merlín se acercó a Meliodas con una expresión seria: «Necesitamos más información. Si realmente está intentando restaurar el reino oscuro, habrá más movimientos, más rituales y más caos».
No podemos esperar sentados, Meliodas asintió, lo sé. Vamos a tener que ir a la fuente de esta oscuridad, rastrear sus raíces y destruirla antes de que crezca más. Van sonrió levemente, aunque había una sombra en su expresión. ¿Y cuál es el plan entonces, capitán? No podemos simplemente saltar hacia la oscuridad sin saber lo que nos espera. Meliodas hizo una pausa, su mirada afilada como una cuchilla. Primero vamos a prepararnos. Lyonés no caerá. Vamos a dividir nuestras fuerzas. Algunos de nosotros se quedarán aquí para proteger el reino y asegurarse de que el encapuchado no regrese. El resto irá conmigo. Vamos a buscar el origen de esta oscuridad. Merlín asintió, ya calculando las probabilidades y estrategias en su mente. Puedo crear un portal que nos lleve al reino oscuro, pero necesitaremos un punto de anclaje. Ya lo he rastreado antes, y el poder está en su punto más fuerte en las antiguas ruinas al norte de Camelot. Ahí es donde debemos ir para encontrar la clave de lo que está sucediendo. King, que había estado en silencio, miró a Meliodas con preocupación. ¿Y qué pasa si es una trampa? Ese encapuchado parece estar un paso por delante de nosotros todo el tiempo. Meliodas lo miró con intensidad. Probablemente lo sea, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que todo se derrumbe. Si vamos al reino oscuro, lo enfrentaremos en su terreno. Es arriesgado, pero es nuestra única opción para acabar con esto de una vez por todas. Diane tomó un profundo respiro y asintió. Entonces vamos. No me gusta la idea de esperar aquí a que nos ataquen de nuevo. Gouter, aún enfocado en mantener su conexión mental con el rey, intervino con su tono neutro. El rey Bartra estará estable dentro de poco. Aunque su cuerpo ha sufrido, su mente ya no está bajo control. Sugiero que dejemos una guardia fuerte aquí en Lyonés para asegurar su protección. Van miró a Merlín y luego a King. Supongo que algunos de nosotros vamos a quedarnos, ¿verdad? No podemos todos simplemente correr hacia el reino oscuro. Merlín asintió, exactamente. Van, tú y King se quedarán aquí para proteger a Lyonés. Yo iré con Meliodas y Diane al reino oscuro. Gouter, tú también te quedas. Si algo sucede aquí, necesitas estar listo para actuar. Elizabeth, aunque normalmente no participaba directamente en las batallas más peligrosas, dio un paso adelante. Yo iré con ustedes. Si algo sale mal, necesitarán mis poderes de curación. No puedo simplemente quedarme atrás. Meliodas la miró con preocupación. Aunque confiaba en Elizabeth con todo su corazón, sabía lo peligroso que podía ser lo que estaban a punto de enfrentar. Elizabeth, no, ella lo interrumpió, su mirada firme. Voy contigo, Meliodas. No me quedaré atrás esta vez. Meliodas asintió, sabiendo que no podría convencerla de otra manera. Tomó su mano con fuerza, y por un momento, todo el peso de la situación pareció desvanecerse en la calidez de su toque. Sabía que juntos, serían más fuertes. Merlín comenzó a trazar los círculos mágicos en el suelo, preparándose para abrir el portal al reino oscuro. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una energía etérea, y las runas brillaban con una intensidad que hacía que el ambiente temblara. Esto nos llevará directo al corazón del reino oscuro, dijo Merlín. Pero una vez que crucemos, no habrá vuelta atrás hasta que hayamos completado nuestra misión. El portal comenzó a abrirse, revelando una vista que era casi indescriptible. Sombras retorciéndose en el horizonte, una tierra de oscuridad y desolación que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Era como si el mismo aire estuviera impregnado de desesperanza. Meliodas, con su espada en mano, se volvió hacia los demás. Este es el final del camino. Lo terminamos aquí, o la oscuridad lo consumirá todo. Elizabeth, a su lado, miró hacia el portal con determinación. Juntos, dijo ella sin dudarlo más, Meliodas, Elizabeth, Merlín, y Diane cruzaron el portal, adentrándose en el reino oscuro. Detrás de ellos, Van, King, y Gouter se quedaron vigilando, sabiendo que el destino de Britania pendía de un hilo. La transición hacia el reino oscuro fue instantánea, pero tan pronto como cruzaron el umbral, la atmósfera cambió de forma radical. El cielo era negro como la obsidiana, y las tierras alrededor eran grises y muertas, con montañas desmoronadas y mares de sombra que parecían moverse por voluntad propia. Meliodas sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Esto es peor de lo que imaginaba. Merlín frunció el ceño, concentrándose en la fuente de la energía. El corazón del reino oscuro está más allá de esas montañas. Ahí es donde se originan todas las sombras.
Ahí es donde encontraremos la fuente del poder que intentó destruir Liones mientras avanzaban, el aire a su alrededor se hacía más denso y pesado, como si el mismo reino intentara consumirlos. Pero los pecados capitales seguían adelante, sin titubear. El final estaba cerca.